Alfredo Jalife, experto en geopolítica, que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes. Un placer, Sergio, como siempre, a tus órdenes. Encantados de volver a tenerte por aquí en lo que decía, es un momento crítico para Ucrania, con Zelensky, que ya está hablando de concesiones territoriales, está hablando de referéndums, está hablando de elecciones. Ayer Rusia anunciaba la caída de Siversk, se habla también de fuertes avances en Zaporilla. Te quiero preguntar por esto, Alfredo, ¿estamos ante el momento más complicado para Ucrania? Sí, ya desde que cayó Pokrovsk, estaba muy cantada esta derrota consecutiva. Pero además llama la atención de que esto de concesiones territoriales, pues depende cuándo haga uno el corte de caja de qué es Ucrania, porque realmente lo que está sucediendo en Ucrania es una guerra civil, pero fomentada por el grupo del expresidente Biden, Jack Sullivan, Blinken, Victoria Nuland, todo el equipo de su familia, que son neoconservadores straussianos y que buscaban pues la balcanización de Rusia. Yo hasta veo que Rusia ha aguantado mucho, porque si te das cuenta, la expansión de la OTAN, había hecho una promesa no escrita, que eso fue un grave error. Hoy Rusia está pagando los dos graves errores, tanto de Gorbachev como de Yeltsin, de no haber tenido algún escrito firme en relación a la expansión de la OTAN, que verbalmente sí se dio. El mismo ex canciller alemán Helmut Kohl lo reconoce, James Baker, el tercero de Texas, también lo reconoció. Bueno, pero hoy estamos, por eso te digo yo, depende del corte de caja. Si yo me voy a los inicios en el siglo IX después de Cristo, pues Kiev Rus es lo mismo. Y es más, si vamos bien la situación étnica y religiosa de Ucrania hoy en día, y podemos decirlo desde el golpe de Estado que da la CIA, y esto lo reconoce la misma Victoria Nuland, cuando dice, ¿te acuerdas de aquella palabra impronunciable, pero la podemos decir en inglés y que alguien la traduzca a su modo, cuando dice de Europa, fucking Europe, ¿no? Entonces, ellos tenían otra... Ucrania, lo que pasa, el Partido Demócrata siempre se basó en los conceptos de Zbigniew Brzezinski, que decía que sin Ucrania, Rusia es una potencia regional, pero con Ucrania es un imperio. Y ese ha sido el axioma en que se han manejado todos los dirigentes del Partido Demócrata. Lo vimos con el mismo Clinton, que llevó hasta, empujó al mismo Yeltsin hasta la ignominia, donde bombardean Yugoslavia, incluso la llegan a balcanizar, que también era otro feudo de los eslavos. No se puede perder de vista toda esta cuestión secuencial de etnias y de historia. Entonces, ¿qué sucede? Hoy tenemos a un presidente, Zelensky, que él mismo pertenece a esta secta, lo digo respetuosamente, israelí de los Chabad Lubavitcher, que es muy polémica. Pertenece a ella, de cierta manera, el mismo Netanyahu, ¿no? Ya ves que tiene escándalos allá en Nueva York, etcétera, etcétera. El mismo Ariel Sharon, el mismo Milei, que es un israelí críptico. Entonces, esta secta es muy poderosa. Y en Ucrania, los israelíes se calcula que son entre el 0.5% al 1%. Y estás hablando de un 75% que son cristianos ortodoxos. Y el restante, pues serían los católicos también muy respetables, pero que realmente provienen más que nada de Hungría y de Polonia. Entonces, aquí hay una gran anomalía que se está ocultando en los medios occidentales, porque ¿cómo puede ser que alguien que pertenece a una secta minoritaria, yo diría nano-micro minoritaria, para ser más explícitos, cómo puede gobernar un país? No es elegido, ya lleva desde hace un año
desde mayo del año pasado, es un personaje ilegal, esa es la realidad, y ahora sale con esos trucos. No olvidemos que él es un muy buen comediante, hay que reconocerlo, es lo mejor que ha hecho en su vida ser comediante Zelensky, pero él se ha vuelto un títere pues, de los que hoy están impulsando proseguir la guerra en Ucrania, porque además, Sergio, está en juego, que esto tampoco se está diciendo abiertamente. ¿Qué es el Donbass? Bueno, aparte de que la mayor parte de Ucrania pertenece a los cristianos ortodoxos, que es la iglesia a la que pertenece el mismo presidente Putin, que luego se divide en dos, en la parte cristiana autocéfala, que es más nacionalista ucraniana, y la parte rusa, que pertenece al patriarcado de Moscú. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? El Donbass es es alrededor del 12% de todo el territorio ucraniano. Tú lo sabes mejor que nadie, Ucrania es el segundo país más grande de Europa, detrás de Francia, pero ahí a Rusia no le interesan los territorios. Rusia tiene 18 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Lo que le falta a Rusia es población, y por eso la guerra en Ucrania tiene un aspecto que va más allá de lo que se maneja en la publicidad a los que les interesa la guerra, como economía de guerra incluso. Es una guerra también teológica, y el mismo Zelensky ha dicho que su modelo es el gran Israel. Abiertamente lo ha comentado. Entonces, ¿qué es lo que está en juego realmente en este Donbass? Estamos hablando, es alrededor de 50,000, 55,000 kilómetros cuadrados, pero eso lo han expresado incluso Lindsey Graham, que es un senador muy influyente del Partido Republicano, que habla de una cifra de 8 a 10 millones de dólares. Estás hablando trillions en anglosajón. No me gusta decirlo mucho en castizo porque causa confusión. Mejor lo dejo así, millones de millones o trillones. Porque cuando usamos billones, la gente se va a confundir con el billion de los anglosajones. Entonces, ahí, ¿qué hay en ese territorio? Pues es lo más rico que tiene Ucrania. Tienes petróleo, tienes gas, tienes tierras raras, y tienes es la zona agrícola tan importante que se llama el Chernozem, que son las tierras negras, son las más fértiles de toda Europa. Y ahí invirtió BlackRock, que es el Larry Fink, que es un correligionario tanto de Zelensky como de Netanyahu, invirtió alrededor de 500,000 millones de dólares, y ellos pensaban llevarse, bueno, ellos así están manejando esa cifra, de 13 millones de dólares. Eso es lo que al final del día está en juego, porque hoy, mira, lo que estamos viendo más allá, porque hay que abordar esto de una forma, ir más allá del análisis, ir al metaanálisis y abordarlo en forma multidimensional. Estamos viendo que hoy el globalismo está de capa caída, y los gobiernos globalistas que todavía imperan en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, básicamente, pues son los que están perdiendo ahora con esta derrota que sufrieron en Pokrovsk, y ahora no se diga en la región esta de Siversk, como bien has apuntado. Pues hoy se le está cayendo todo su imperio financiero en un momento en que hay un gran choque, tremendo choque, y eso hay que decirlo abiertamente, entre el grupo de George Soros, la banca Rothschild, Larry Fink de BlackRock y Bloomberg, frente al grupo el presidente Trump en Estados Unidos. Ese es, a mi juicio, donde pudiéramos epitomizar lo que está sucediendo ahí, y más aún de cara, primero, a un plan de paz que es inviable, que va a ser muy difícil que acepte Rusia, aunque esté muy maquillado y edulcorado el nuevo plan de paz, y segundo, estamos viendo que ya también, pues es la famosa estrategia, este documento que sacudió al planeta entero en términos tectónicos de geopolítica, la estrategia de seguridad nacional, donde abiertamente Estados Unidos con Trump pone en primer lugar tener una estabilidad estratégica con Rusia, es decir, por lo menos no vamos a tener una tercera guerra mundial nuclear.
al menos mientras Trump sea presidente en Estados Unidos, porque también están buscando defenestrarlo. Ya ves, hoy sale en forma masiva las fotos, el Partido Demócrata lo saca, que el Partido Demócrata desgraciadamente perdió su virginidad nacionalista y se volcó por el globalismo desde Clinton y luego con Obama, y ya no se diga con Biden, y se ha vuelto el partido de George Soros en Estados Unidos. Y hoy estamos viviendo un choque tremendo, que es muy fácil aplicarlo y explicarlo entre el presidente Trump y George Soros. Entonces hoy tienes de que ya ese acercamiento con esta estrategia de seguridad nacional entre Rusia y Estados Unidos, en espera de la próxima reunión que se va a dar de la visita de Trump a China, donde abiertamente lo dijo en el foro Reagan, Peter Hegseth, que es el secretario de guerra, ya no se llama de defensa en Estados Unidos, pues habla de un G2, a grado tal que miembros de origen hindú del Partido Demócrata han protestado que cómo es que Estados Unidos, y sobre todo su secretario de guerra o de defensa, habla de un G2 entre Estados Unidos y China. Entonces, estamos ante un nuevo orden mundial, esa es la realidad, y van a suceder muchas cosas, ¿no? Pero las tendencias que hemos visto en Ucrania, yo veo muy difícil que hoy estén en plan de que tengan margen de maniobra. Ahora aquí los que se tienen que salvar, pues es este grupo. No hay que olvidar que Keir Starmer, está muy ligado a la banca Rothschild en Londres, apoyó a Kamala Harris en contra de Trump en la elección pasada, el mismo Macron, que ha sido el más feroz crítico de Trump, fue empleado de la banca Rothschild, y luego tenemos pues nada menos que el canciller Merz, pues es un empleado, fue empleado y socio de Larry Fink en BlackRock, y ya no se diga Ursula von der Leyen, y que ahora, pues naturalmente, ellos están buscando, a mi juicio, esa es mi humilde opinión, limitar los daños de esta gran derrota financiera en la que invirtió BlackRock $500 mil millones en el Donbass, porque es la zona más rica que tiene Ucrania, y eso es lo que le interesa a Rusia. Además que si uno se va bien a los inicios de lo que es Kiev Rus en el siglo IX, pues siempre ha pertenecido a Rusia étnica y religiosamente. Yo no sé de dónde sacan de que hoy la Gran Hazaria, que es el antiguo imperio que tenían estos grupos que son proclives a Netanyahu y a Zelensky, pues están reconstruyendo una historia que nunca ha existido. Entonces, en ese sentido, yo veo ahí muchas pérdidas de dinero, grandes cantidades que se invirtieron, y pues están en una fase de control de daños a grado tal que ya viste, seguramente ustedes ya lo anunciaron mucho antes que nadie, pues este embargo, no confiscación de los más de $300 mil millones de Rusia, que tiene en la banca de Bruselas, también la tiene en Londres y Gran Bretaña, ¿no? Y ahí lo que llama la atención es que mientras que Ursula von der Leyen, que es alemana, con la Comisión Europea, que no ha sido elegida tampoco, que tiene el escándalo de Pfizer-Gate, ¿no? Como espada de Damocles en su cabeza, pues ya operen en forma unilateral sin tener la unanimidad. Y ya vimos ahora la protesta muy estridente de Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría. Entonces, pues hoy están llevando ya la batalla. Yo la veo ya más, Sergio, la cuestión militar yo creo que ya está prácticamente resuelta. Y hoy el problema es, bueno, es controlar el daño, y lo han llevado, el daño financiero, y esto se ha llevado ya a las esferas de la confiscación de los capitales rusos, estás hablando más de $300 mil millones, y que eso va a tener un impacto tremendo, tanto para la convivencia interna de la Unión Europea, como en el manejo futuro del euro, qué países van a seguir creyendo en depositar su dinero en
en X, Y o Y bloque del planeta. Y aquí lo interesante también es de que parte del plan de paz del mismo presidente Trump maneja esos famosos 300,000 millones de dólares para invertir en la reconstrucción de la nueva Ucrania. Entonces, si nos damos cuenta, hoy ese es el gran escollo, porque ya lo demás está resuelto. Ya perdió Ucrania la guerra militar. Zelensky es un presidente ilegal, ya llama referéndum, que obviamente es una trampa porque nadie va a aceptar si les preguntas, oye, ¿quieres que se lleven el Donbass o el territorio? Pues depende de dónde vas a hacer el referéndum, ¿no? Y en qué circunstancias, pero al menos el mismo Kiev Independent, que es muy ligado a Estados Unidos, y al mismo Zelensky, manejan que hoy la aceptación de Zelensky está muy por debajo del 25%, pues muy similar a la pésima aceptación que tiene Starmer en Gran Bretaña, a Macron en Francia y a Merz en Alemania. Bueno, pues pendientes de los líderes europeos en un momento de mucha tensión, un momento de, muchos frentes en lo que refiere a la geopolítica. Vamos rápidamente con últimas horas. Estábamos hablando de Donald Trump, que precisamente en estos momentos está poniendo mensajes en sus redes sociales. El presidente de Estados Unidos ha dicho este viernes que tuvo una muy buena conversación con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y el primer ministro camboyano, Hun Manet. Dice que ambos han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche y volver al acuerdo de paz de octubre. Dice literalmente, enseguida les mostramos este mensaje, dice: esta mañana tuve una muy buena conversación con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el primer ministro de Camboya, Hun Manet, sobre el lamentable resurgimiento de su prolongada guerra. Dice literalmente, han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche y volver al acuerdo de paz original, firmado conmigo y con ellos, con la ayuda del gran primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. La bomba en la carretera que originalmente hirió a numerosos soldados tailandeses fue un accidente, pero Tailandia respondió con firmeza. Ambos países están listos para la paz y para continuar el comercio con los Estados Unidos de América. Dice: es un honor para mí trabajar con Anutin y Hun para resolver lo que podría haber degenerado en una gran guerra entre dos países, por lo demás maravillosos y prósperos. También, decía Trump, quisiera agradecer al primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, su ayuda en este importante asunto. Última hora, importante conflicto que se le estaba abriendo a Donald Trump y que parece que por fin ha vuelto a solucionar. Muy atentos a esta última hora, pendientes de estos mensajes de Donald Trump en sus redes sociales. Vamos a poner el foco en una guerra que, lejos de solucionar, está abriendo y está intensificando. Alfredo, te quiero preguntar por Venezuela, una semana marcada por la incautación de este petrolero y estas amenazas que sigue poniendo sobre la mesa de ataques terrestres inminentes. Bueno, es ponerle mucha presión a Maduro, ¿no? Están buscando un cambio de régimen. El problema es de que, y eso lo sabe mejor Trump que nadie, la verdadera fuerza en Venezuela es el ejército. Y el ejército pues no ve con buenos ojos a Machado, ¿no? Que la ven como pues una imposición directa de Estados Unidos. Yo creo que están en esa fase, ¿no? Tienen el referéndum si no me equivoco, en el 27, prácticamente en un año, y Maduro está tratando de ganar tiempo, ¿no?, para que se haga la revocación de mandato. Ahí sí, a ver si la acepta Estados Unidos o no. Y mientras tanto, pues buscan a alguien intermedio, ¿no?, que llame a elecciones próximamente. Yo creo que está muy fluida la situación. Ayer la llamada del presidente Putin fue muy significativa. No creo que ni Rusia ni China intervengan directamente. Yo creo que hasta al contrario, buscan hasta que se empantane el mismo Estados Unidos en un Vietnam venezolano. Y ahí por eso hay una situación de mucho bluff en el que es muy bueno Trump. Y lo que está buscando es eso, ¿no? Imprimir, poner a alguien sustituto a Maduro. Y la línea es de que pues vengan elecciones, ¿no?
Y a ver, yo no creo que Machado, después de su postura, estaba a favor de una invasión, ¿no? Y de la entrega de la riqueza de Venezuela. No creo que la mayoría del ejército acepte esa postura. Y vea, no sé si me permitas decir algo, lo que acabas de decir de Tailandia y Camboya, porque son dos países que yo conozco muy bien, los visité hace 2 años, te lo puedo decir en una o dos frases. Mira, son remanentes de la Guerra Fría, esa es una. Ya sabes, Camboya era muy partidaria de China, con los Khmer Rojos, etcétera. Tailandia muy ligada a Estados Unidos en su momento. Acaba de estar el presidente Trump en una gira por el ASEAN, incluso estuvo en esta cumbre ahí en Malasia, tiene muy buena relación. Y aquí lo que llama la atención es de que son 3 países que pertenecen al bloque del sudeste asiático de 10 países, que es la región más próspera hoy del planeta. Y a mí me llama la atención que no tengan mecanismos de reconciliación interna. Esas cosas no se deben dar. Y mira, algo tampoco se dice, Sergio, es de que yo estuve hace 2 años en Camboya y en Tailandia, que la conozco muy bien también desde hace mucho. Ahí está lleno de minas. Son minas que dejó la guerra en Vietnam y que expandió Kissinger en su momento, y que ahora empezaron de repente pues se pisan las minas, y más en la frontera entre Camboya y Tailandia, y es muy fácil echarle la culpa al uno del otro. Yo creo que es buen punto en que el presidente Trump pero ahí es donde entra en grandes contradicciones, ¿no? Sobre todo para nosotros que vivimos en Latinoamérica, que por un lado está promoviendo la paz en Ucrania, supuestamente, en el Medio Oriente, ya ves que hasta maneja de 8 regiones en el mundo, ya le pidieron hacer la paz en Sudán, todavía no puede hacerlo, y también ha intervenido en lo de Tailandia y Camboya, lo cual se agradece. Entonces, no veo por qué no se sientan a negociar con Venezuela, cuando esto al final del día en Venezuela es más claro que nunca, pues es la zona petrolera más rica del mundo, que tiene, cuando se suman las reservas convencionales y no convencionales, y más que nada, que ahora ya viste, está en la estratosfera el precio del oro y la plata, que tiene una gran reserva de oro. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Yo creo que si está haciendo Trump negociaciones en 8 partes del mundo, pues no veo por qué no la haga en Venezuela. Y te voy a decir algo, y con esto concluye esta parte de Venezuela. Le puede afectar muy fuerte porque puede perder el voto latino. No se está viendo bien, no se vería bien en estos momentos en Latinoamérica. Lo ha dicho muy bien Celso Amorín y Lula, que no son para nada partidarios de Maduro, de que esto puede tener fuertes consecuencias en toda Sudamérica. Bueno, incluso ya ves que se ha abordado que lo mismo que le van a aplicar a Venezuela va a seguir con Colombia y con México. Pero ahí yo creo que el presidente Trump o está blofeando o está perdiendo de vista de que tiene elecciones intermedias el año entrante, cuando el voto latino le favoreció en las elecciones anteriores, y ya ves, se está moviendo el espectro o el fantasma de Epstein para defenestrarlo abiertamente. Bueno, pues un momento desde luego complicado para Venezuela, con un Maduro que sigue ganando tiempo y que sigue aguantando el tipo ante estas amenazas de Donald Trump. Alfredo, como siempre, un placer tenerte por aquí. Encantado, muchísimas gracias, Sergio, por estar a la con nosotros. orden. Un placer, un abrazo, muy buen día.